el sentido común, ¿no? Que entendemos como todo lo que nos parece normal, o sea, cuando hablas y dices, esto es de sentido común, es como algo que es obvio, ¿no? Porque lo vemos súper normal, ¿no? En nuestra vida, y nos sorprende cómo alguien puede llegar a esa conclusión. Os contaré que una amiga mía es docente aquí al lado de un colegio de primaria en el barrio de La Rondilla, donde tiene una población muy completa. Son muy pocos alumnos y además son alumnos, bueno, la mayoría gitanos, musulmanes, africanos, inmigrantes, ¿no? Aunque también tienen un español, pero es lo extraño. Bueno, son alumnos que con unas características muy concretas. Bueno, pues esta amiga mía lleva 2 años trabajando con los mismos alumnos que ahora mismo están en sexto de primaria, desde quinto, con varios proyectos, desde una radio en el que han hablado de mujeres que han hecho cosas en la historia importantes y han empezado a conocer a gente como Clara Campoamor, como Concepción Arenal, como Margarita Salas, etcétera, hasta, bueno, pues intentar ver, ¿no? Que lo que se decía antes Virginia, que los libros de texto no existen en las mujeres. Y ellos ya simplemente su sentido común en estos 2 años ha variado tanto que son capaces de reconocer sin que nadie les diga nada, por ejemplo, si en una lección de libro de texto no aparecen mujeres, porque no aparecen, son los primeros que dicen, ¿y esto por qué es? Si, por ejemplo, no hay lenguaje inclusivo cuando lo utilizan, si ven determinados contenidos en medios de comunicación sexistas, ¿no? Y todo esto lo ha conseguido, pues, cambiándoles ese sentido común del que os hablaba, ¿no? Y es muy llamativo como, por ejemplo, llega una niña gitana a su clase y le dice, Clara, ayer mi hermano, bueno, pues una niña que la tiene como si fuese la criada de la casa, ¿no? Y está en sexto de primaria. Ayer mi hermano me obligaba a que le recogiese, le lavase y le recogiese la ropa después de ducharse ella. Y yo me negué, porque yo no tengo por qué hacer eso simplemente por ser chica. Me pegó, pero no lo hice. O sea, para que veáis que me no, pero son alumnos que evidentemente ha cambiado su vida porque ha cambiado su visión, ha cambiado su sentido común, pero también van a conseguir cambiar la relación que tienen en sus familias, en este caso tan concretas, ¿no? Como digo. Bueno, para no ser machista, hablábamos de esto, de que tenemos que ir contracorriente de lo que nos sale por defecto, por entenderlo como normal. Pero para ello debemos hacer un importante esfuerzo, ¿no? Cada persona tenemos que pasar por una fase, una vez que nos damos cuenta de que tenemos esa educación machista, ¿no? Una serie de fases que nos ayuden a quitarnos de encima esa formación, o mejor dicho, esa deformación que hemos ido adquiriendo, ¿no? A estas fases las hemos denominado, bueno, fases de reconocimiento del machismo social. Y son las que ponen ahí, ¿no? Queremos incidir en esto porque es verdad, y en el tema de ir contracorriente, porque es verdad que el posicionarte de nuevo, viendo la vida de otra manera, viendo todos los contenidos que nos llegan a través de los medios de comunicación, de la educación, etcétera, cuesta esfuerzo, ¿vale? Cuesta esfuerzo. Y el primero de ellos es el darte cuenta, o sea, el observar que algo raro está pasando. En ese sentido común que te han inculcado desde pequeño, quizás no sea lo más lógico, ¿no? Y vosotros estáis aquí, lo que me sugiere que ciertamente ya habéis pasado por alguna de esas fases, ¿no? En esta parte que estoy empezando, yo os voy a hablar de la violencia de género, de su tratamiento en los medios de comunicación. Y para ello hablaremos sobre el concepto de violencia de género y la repercusión que este tipo de violencia tiene en el mundo y en nuestro país. Además, vamos a explicar los códigos que existen para este tratamiento informativo y expondremos las recomendaciones fundamentales para desarrollar correctamente estas informaciones. Y juntos, espero que juntos me ayudéis, vamos a analizar algunos contenidos para ver si somos capaces de detectar esos errores que os comento, ¿no? Y que vamos a ver más adelante. ¿Todo ello para qué? Bueno, pues para que consigáis adquirir las herramientas necesarias que os permitan detectar esos errores tan comunes que perpetúan los roles de género y los estereotipos y que son al fin y al cabo, y como veis en esta presentación, al final de todo, ¿no? En esta parte, lo que se denomina violencia simbólica, ¿no? Que es origen de la violencia de género y de la desigualdad. Bueno, antes de nada me gustaría que entre todos definiéramos qué es la violencia de género. ¿Alguien podría explicarlo? ¿Alguno de vosotros os animáis? ¿Qué consideráis que es la violencia de género? Pues la violencia ejercida del hombre hacia la mujer en los ámbitos, bueno, tanto física como psicológica, como ambiental, patrimonial, económica, un gesto de supremacía del hombre sobre la mujer, en cualquiera de esos. ¿Con él? Ah.
exactamente, ¿no? Es la violencia que se ejerce hacia la mujer de distintas maneras. Ahí vemos, lo veis, ¿no? En este iceberg, de distintas maneras por el hecho de ser mujer. ¿Estamos de acuerdo con esta definición? ¿Alguien cree que habría otra definición o entiende la violencia de género de otra manera? Bueno, hace 13 años se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género en nuestro país, ¿no? Una ley pionera que puso a España a la cabeza de la lucha gubernamental contra esta lacra. Después de más de una década se supone que existen ciertas cuestiones que están superadas, ¿no? En referencia a este tipo de violencia. Sin embargo, a través de los estudios recientes que hemos hecho en la universidad y que ayer hicimos la presentación, nos hemos dado cuenta de que siguen existiendo ideas erróneas sobre cuestiones tan básicas como es la definición de violencia de género. Cuestiones que creemos que tener claras son indispensables para poder erradicar la desigualdad en la sociedad. Ayer lo que os digo, los resultados que presentamos, os decíamos, hay un 50%, más de un 50% de los encuestados de la comunidad universitaria que no sabía definir correctamente lo que es violencia de género. Y estas ideas erróneas se deben en gran medida al debate que suscita en la sociedad el tema de la desigualdad y la violencia de género. Un debate que muchas veces está sustentado en la oposición a la igualdad, más que en la creación de lugares comunes que nos lleven a conseguir una sociedad más igualitaria. ¿Os imagináis a una parte de la sociedad española poniendo en duda cómo está tipificado el delito de robo, por ejemplo, o el delito de fraude fiscal contra la hacienda pública, simplemente porque les apetece? O sea, de repente empezamos a encontrar muchos de nuestros más insignes columnistas o opinadores explicando por qué están en contra de que se tipifique, como está tipificado en el Código Penal, el fraude contra la hacienda pública, como está tipificado, o el robo, como está tipificado en nuestro Código Penal, ¿no? Que digan, bueno, cito textualmente, aquellos reos que con ánimo de lucro se apoderaren de las cosas móviles ajenas, empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, o violencia o intimidación a las personas, sea al cometer el delito para proteger la vida o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que les persiguieren. ¿Os imagináis un artículo de opinión que defienda que está en contra de considerar como robo un acto en el que la violencia o intimidación se ha dado en la huida y en el robo en sí? Entonces, ¿creéis que tenéis que abrir a todos los artículos que ponen en duda 13 años después de que se aprobase esta ley, que existe como tal el delito de violencia de género, teniendo en cuenta además todas las víctimas que causa esta lacra? Bueno, pues aunque nos parezca mentira, y me imagino que estáis puestos en los contenidos de los medios de comunicación, en nuestro país se siguen generando año tras año contenidos informativos y de opinión en los que se pone en duda la tipificación en el Código Penal de aquellas agresiones físicas o psicológicas que se dan en el entorno de la pareja o expareja y que es, como describe nuestro Código Penal, la violencia de género, ¿vale? La ONU, por otra parte, define esta violencia, este tipo de violencia, como todo acto de violencia que resulte poder tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada, que es la definición que os han dado vuestras compañeras anteriormente. De estas definiciones, de la ONU y de la legislación española, podemos concluir que la violencia de género es aquella violencia sexual, física o psicológica que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo, que es un tipo de violencia que tiene su origen en la forma que está configurada la sociedad y que da resultado la desigualdad entre hombres y mujeres, y que es una violación de los derechos humanos catalogada por la OMS como pandemia, que afecta a toda la sociedad y que la solución, y tanto el problema como la solución, parten de esa misma sociedad que se encuentra afectada por ella. ¿Os acordáis de los terribles asesinatos de las 2 chicas argentinas que viajaban y que las mataron, antes de matarlas las violaron y las drogaron en Ecuador? Hubo muchos medios que las llamaron irresponsables
irresponsables porque viajaban solas. O sea, viajar sola es ir sin un acompañamiento masculino, ¿no? Y, o sea, precisamente de las reacciones que hubo en redes sociales sobre este tema, ¿creéis que es un asesinato machista lo que sufrieron esas mujeres? Pues se está intentando que en España, a partir de que se incluya en la violencia de género toda la violencia física, psicológica, sexual, etcétera, que vaya de la expareja o la pareja actual hacia la mujer, se abra a otros tipos de violencia hacia cualquier mujer, ¿no? Porque el hecho que yo, por ser mujer, me pueda violar por la calle, pues es violencia machista también, ¿no? Pero ¿por qué la Organización Mundial de la Salud, que antes os lo he adelantado, cataloga este tipo de violencia a la que es sometida la mitad de la humanidad como pandemia? Os voy a dar algunos datos. Para que os hagáis una idea, en todo el mundo, 1/3 de las mujeres refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y o sexual por parte de su pareja. Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son a manos de sus parejas. Y no se trata de una cifra elevada porque, digamos, bueno, es que existen países subdesarrollados, ¿no?, en desarrollo, que hacen elevar esas cifras. Si os dais cuenta, el porcentaje de asesinadas a manos de sus parejas alcanza el 45% en Estados Unidos y el 54% en Reino Unido. Cada 10 segundos en el mundo es asesinada una mujer por su pareja o su expareja. ¿Y qué pasa en España? No sé si conocéis este dato. En las últimas semanas han sido asesinados 3 estudiantes de periodismo. No se sabe cuál es el motivo, solamente que tienen en común que son estudiantes de periodismo. No sé si conocéis este dato. ¿Os alerta? Bueno, yo si fuese estudiante de periodismo estaría alertado. Bueno, pues es falso, evidentemente. Cambiando, ¿no?, esta misma idea la utilicé en una clase porque llegué a clase un jueves a las 12 y acababa de saltar la noticia de que Yolanda Domínguez había sido asesinada, una periodista del diario de Burgos, asesinada por su expareja en su ciudad, ¿no? Y mis alumnos no pusieron ninguna cara, ni siquiera la que habéis puesto vosotros, simplemente se quedaron en silencio y ya está. Al día siguiente llegué por la mañana, a las 8 de la mañana tenía clase con ellos y les dije que habían asesinado a no sé qué número de panaderos esa noche y que estaba todo el mundo, que si no lo habían leído en las noticias, que no eran las 8 de la mañana. Y no sabéis las caras que empezaron a poner, de sorpresa y de alerta, diciendo, ¿por qué asesinan panaderos en España? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues cambiarlo porque cada semana en España al menos una mujer es asesinada por el mero hecho de serlo, ¿no? La diferencia en este caso sería que estudiar periodismo lo podemos elegir y ser mujer no. Lo que nos lleva a reflexionar sobre por qué los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas no crean una alerta social como la que crearía los asesinatos de cualquier otro grupo social, por el mero hecho de pertenecer a ese grupo, ¿no? Antes os lo decía Virginia. La consecuencia más grave, pero no la única, evidentemente, de la violencia de género son los asesinatos. Desde 1999, año que se empieza a tener en cuenta los datos de víctimas mortales por violencia de género en nuestro país, hasta hoy, más de 1.100 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. En las 12 semanas que llevamos de este año, de 2017, han sido asesinadas 20 mujeres por sus parejas o exparejas en nuestro país. Imaginaros que estos asesinatos se hubiesen producido a personas pues, de una raza concreta, de un colectivo, etc. O sea, futbolistas, jardineros, asturianos, hombres. ¿Creéis que la situación de alerta en la sociedad y en la opinión pública sería distinta? Sin embargo, y a pesar de que en España hay una media anual de 60 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, no parece que exista una alarma social tan elevada como la que existía, y con muchísima razón, cuando el terrorismo etarra tenía secuestrada a la sociedad española. De hecho, como veis ahí en el barómetro del CIS de este año, solo el 1,8% de la sociedad o de la población considera la violencia de género como un problema grave.
Si hacemos una media de las víctimas de ETA, obtendríamos que ETA mató en sus 41 años de horrible existencia a 20 ciudadanos españoles al año, ¿vale? O sea, esto es haciendo una media, evidentemente hubo años que